Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo martes en el museo. Antes de presentar al conferenciante de hoy, señalarles que el día 14 de enero del próximo año se va a hacer un viaje a Alcaraz para ver el retablo de Juan de Borgoña y también el resto del patrimonio. Además, decirles que la próxima semana la conferencia no va a ser el martes, es el miércoles 21. Así se puso desde un principio en el programa, y esto es debido a que el conferenciante Luis Alberto Pérez Velarde el próximo martes, por motivos de trabajo, no podía venir al museo. Entonces es el miércoles a las 8 de la tarde, el miércoles 21. Bien, esta tarde nos acompaña Juan Luis Blanco Mozo, es profesor contratado doctor del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, donde en el año 2007 se doctoró con la tesis doctoral Alonso Carbonell, 1583-1660, arquitecto del rey y del conde-duque de Olivares. Aquí hago un pequeño paréntesis. Alonso Carbonell nació en Albacete, en la entonces villa de Albacete, en 1583, y fue el arquitecto del Palacio del Buen Retiro en Madrid. El profesor Blanco Mozo está especializado en el arte y la arquitectura de la Edad Moderna, trabajando además como historiador en diferentes restauraciones en España. Fruto de esa actividad ha publicado una 50 de artículos sobre las catedrales de León y Toledo y sobre artistas y arquitectos como Juan de Colonia, Juan de Borgoña, Giovanni Battista Crescenzi, Ignacio Jan, Ventura Rodríguez o los pintores Luis Paret o Francisco de Goya. Como historiador del Ayuntamiento de Navalcarnero, en Madrid, es el autor en colaboración con Raimundo Estepa, del estudio histórico-artístico de la iglesia de San José. En el año 2019 participó en las restauraciones de las pinturas murales de la sala capitular de la Catedral de Toledo, siendo el autor de una revisión histórica de su proceso constructivo y también de la actividad artística de Juan de Borgoña. Estas restauraciones, al año siguiente, en el 2020, se publicó una monografía y él contribuyó con un estudio titulado Juan de Borgoña y las pinturas de la sala capitular de la Catedral de Toledo. Y recientemente, con motivo de la exposición que se celebró la pasada primavera en Toledo con las tablas de Alcaraz de Juan de Borgoña, titulada Juan de Borgoña, un maestro de oculto, también ha colaborado en el catálogo de la exposición junto con Aurelio y otros historiadores, con un estudio titulado Devoción Inmaculista y Poder Arzobispal, Juan de Borgoña y las pinturas de la sala capitular de la Catedral de Toledo. Estamos ante una de las personas que mejor conoce y más sabedoras de este gran conjunto pictórico que se conserva en la Catedral Primada de Toledo, que entre 1508 y 1511 realizó Juan de Borgoña. Y se trata, uno de los conjuntos de pictóricos murales más importantes del Renacimiento español. Y nada, pues, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias por la... Gracias por la presentación. Quería comenzar agradeciendo, por supuesto, al doctor Pascual Clemente López y también a los amigos del Museo Albacete esta invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre el retablo de Alcaraz, Juan de Borgoña y su época, y asimismo agradecer a las instituciones que lo hacen posible, tanto la Diputación de Albacete como la Junta de Castilla-La Mancha. Para mí, como decía el doctor Pascual Clemente, es un placer estar aquí en Albacete, no solamente porque tengo la oportunidad, ¿no?, de divulgar las novedades, las conclusiones de esta campaña de restauración llevada a cabo en la sala capitular, de hablar sobre las pinturas de Juan de Borgoña en este magnífico espacio, en esta especie de capilla sistina, ¿no?, que le llaman en Toledo, con un justo aprecio, sino también porque, como decía el doctor Pascual Clemente, me hice los primeros pinitos de investigación histórica, artística y de la arquitectura, trabajando en Albacete y tratando de exhumar la documentación sobre este grupo familiar de los Carbonell Villanueva, escultores, entalladores, arquitectos, pintores, cuyo fruto más importante fue la biografía, la figura de Alonso Carbonell, nacido en esta ciudad en 1583
y pues con una trayectoria bastante digna como arquitecto de Felipe IV y del conde duque de Olivares. Recuerdo además que pasé una temporada muy agradable en el Archivo Diocesano de Albacete, sobre todo porque se encontraban muchos documentos, ¿no? Y porque pude, como digo, documentar esta saga de artistas en las últimas décadas del siglo XVI. Pero ahora hoy me toca hablar aquí de la sala capitular. Como ya ha comentado también el presentador, es el fruto, este estudio histórico, las conclusiones que van a poder ver y escuchar en esta conferencia es el fruto de un trabajo colectivo de la restauración de las pinturas murales de la sala capitular de la Primada de Toledo en esa campaña 18-19, dirigida la campaña por el restaurador Antonio Sánchez Barriga y por el arquitecto de la catedral Jaime Castañón, tristemente fallecido en las primeras semanas de la pandemia. A ellos y a todo el equipo de restauradores, arqueólogos, les debo muchísimo, sobre todo a la hora de comentar estas novedades, ¿no? De ayudarme a entender lo que iba apareciendo en esta restauración. Asimismo, ha sido necesario, ahora lo entenderán enseguida, estos hallazgos, ¿no? Al hilo de la restauración han provocado una revisión profunda de la documentación de la sala capitular, de esos repertorios que hemos manejado pues, en la catedral de Pérez Sedano, Farco del Valle, la tesis doctoral de la doctora Jesús Viver Sánchez, que es un acopio extraordinario de documentos, y también tengo que citar, porque la conocí, además tiene un trabajo estupendo que ojalá se traduzca, a la doctora Erika Dolphin, que tiene una tesis estupenda sobre el mecenazgo del protagonista de esta historia, que en parte es el arzobispo Francisco Jiménez de Cisneros. Digo, el mecenazgo de este personaje tan polivalente, tanto en la sala capitular como en la capilla mozárabe, leída en la Universidad de Nueva York. Bien, la conferencia la voy a dividir en dos grandes bloques. En el primero de ellos voy a ahondar voy a utilizar un poco el relato, ¿no? También al paso de los hallazgos de la restauración, voy a ahondar en esa historia de la instalación, de la creación de la sala capitular en este espacio que ya existía, en este espacio tan señero, así como su decoración, el ciclo iconográfico, para luego ya en un segundo bloque centrarme en las novedades que para mí traen o trajo este personaje tan complicado que es Juan de Borgoña, este personaje que aparece por arte de magia en 1495 en las obras del claustro de la catedral, sin que sepamos a día de hoy nada sobre su anterior posible estancia ni su nacimiento en algún lugar de su posible estancia en Italia y su nacimiento posiblemente en tierras borgoñonas. En todo caso, en esta segunda parte voy a plantear, esta cultura visual florentina que aflora en estas pinturas de la sala capitular. Cuando hablo de la sala capitular me refiero a lo que se restauró en el año 2018-19, a este espacio que tenemos en pantalla, y también el zaguán o antesala, que es un espacio previo que conforma junto con la sala un conjunto iconográfico que en esta ocasión no pudo ser restaurado porque tenemos un problema con los dos maravillosos armarios que cubren los lados de este pequeño zaguán. Se intentó, de hecho, en un momento dado desmontarlos, pero la operación era tan difícil, ¿no? Iba a sufrir tanto estos muebles decorados que al final pues han dejado en su sitio y se están buscando soluciones para en el futuro poder limpiar los muros de ese zaguán. Terminaré la conferencia planteando dos novedades que pronto se verán a la luz sobre la actividad de Juan de Borgoña en la catedral, que tiene relación, por cierto, es un antecedente pues clarísimo de la manera de pintar y de trabajar en la sala capitular. Bien, comienzo con la primera sorpresa que nos deparó la restauración. A las primeras de cambio, observando el muro del testero de la sala, el muro oriental, pues apareció ese vano, esa ventana que tiene a la derecha tapiada. Se pudo ver perfectamente el muro constructivo de la sala. Fíjense que hubo que desmontar parte de la sillería, parte también de las pinturas de caballete, e incluso un panderete pintado que estaba en la parte
baja de ese episcopologio que luego comentaremos, ¿no? Desde ese listado de imágenes, ¿no?, de los prelados de la sede toledana. Bueno, pues estudió el vano, nos dimos cuenta que al otro lado de la silla arzobispal, a la izquierda, en el mismo muro, viendo las marcas dejadas en la zona pintada y, por supuesto, tocando el muro, existía un segundo vano. Y a más en el muro de la derecha, el muro sur, por lo menos 4 pequeños vanos que no se abrieron, no sabemos si fueron ventanas, si fueron hornacinas. En todo caso, la primera pista que nos dio este hallazgo es que la sala capitular se instaló en un edificio, en un espacio ya existente, con lo cual, pues esa historia que damos por supuesto, que la sala capitular se construye en un edificio nuevo con esta nueva, digamos, este nuevo uso, habría que desterrar, y lo más importante, una retahíla de documentos que supuestamente documentaban la construcción de este gran edificio, ¿no? El inicio de la historia de la sala capitular está en este deseo del promotor de la obra, Francisco Jiménez de Cisneros, de crear la capilla mozárabe. En concreto, en un espacio, en el espacio inferior de la torre sur de la catedral, aquella que no se desarrolló, donde luego hemos conocido y conocemos todavía la capilla mozárabe, donde hasta la fecha, hasta 1500, se celebraban los capítulos o las reuniones de invierno de los canónigos. Por lo tanto, Cisneros se vio obligado, una vez que ocupaba ese espacio, a compensar a los capitulares de Toledo con un espacio nuevo que será el que se habilite en la cabecera, en ese sector suroriental de la cabecera que enseguida veremos, ¿no? La capilla mozárabe es una de las grandes realizaciones de Cisneros. Hace unos años también, en el año 99-2000, participé en el proyecto, en el estudio previo de la restauración de las bóvedas de la catedral. En ese momento nos surgió lo que ven en la parte alta de la imagen, ¿no? Ese magnífico cielo estrellado que estaría justamente en el tramo lo vuelvo a proyectar, en el tramo más cercano de la nave lateral de lo que luego será y hoy es, ¿no?, la capilla mozárabe. Llegamos a la conclusión de que ese tramo enjollado, ¿no?, con esa magnífica bóveda, además de otros elementos, ¿no?, como los restos de unos tabiques que cerraban ese espacio, podría haber sido la antesala o el zaguán de la sala capitular que existía dentro de ese espacio. Un espacio, por cierto, hasta 1500, que estaba bajo la advocación del Corpus Christi. Y es posible que la hornacina que tenemos en la parte superior, con ese grupo de la Piedad, formara parte de la vieja advocación de la sala que estaba en la base de la torre, que servía para esta finalidad. En todo caso, los hombres de Cisneros aceitaron lo que nos falta de la portada, toda la parte baja, y abrieron ese gran arco que está documentado y devolvieron lo que fue ese posible zaguán digamos, a la nave lateral, ¿no? Digo todo esto porque posiblemente Cisneros se vio obligado a compensar al cabildo no con un espacio, sino con dos, siguiendo un poco el modelo de la vieja sala capitular de invierno que estaba en la base de la torre. Es decir, les compensó con un zaguán y con una sala capitular, que es la que tenemos en pantalla, habilitado en un edificio que ya existía, que posiblemente se utilizaba para la obra y fábrica, para almacén, etcétera, etcétera, oficinas. Toda esa zona de la cabecera de la catedral, sabemos por la magnífica tesis de Amalia Yuste, que ojalá se publique una vez, porque es uno de los trabajos más importantes de todo, digamos, el proceso constructivo, de cómo se construía una catedral en el siglo XV, y nos dice que en esa zona de la cabecera estaban los talleres, por lo menos dos, de piedra, entre las capillas, la Vena y la de San Ildefonso, y la que está más al norte, que es la capilla de Santiago. En todo caso, tanto el patio de Mendoza, una especie de patio de maniobra, que esté debajo de la sala capitular desde siempre, en la oficina de obra y fábrica, indica que toda esta zona era una zona de, digamos, de trabajos. Se accedía a través del postigo donde campea el escudo de Mendoza, en una cota de la calle inferior, y a través del patio de Mendoza, siguiendo esa especie de conducto, se llegaba hasta la girola, hasta la cabecera de la catedral, a través de la capilla de San Nicolás. Quiero decir, posiblemente estos dos espacios de zaguán y sala capitular
antes de tener esta utilidad no tenía ninguna comunicación con la catedral. Es decir, este vano, que hoy en día es la portada, el acceso al zaguán o antesala capitular, se abrió con motivo del nuevo uso que se dio a esos dos espacios. Es posible también que en este muro exista algún vano tapiado que comunicara con ese conducto, ¿no?, que desde el patio de Mendoza hasta la girola tradicionalmente, todavía hoy, comunicaba, digamos, este espacio de obra que era el patio de Mendoza. Antes decía que el problema lo teníamos en que existía mucha documentación constructiva de la sala capitular, que nos hablaba, por ejemplo, de trabajos de carpintería. En 1504 Francisco de Lara contrataba lo que luego veremos, ¿no?, las dos magníficas armaduras que cubren estos dos espacios concatenados. Y además teníamos muchísima documentación, pues, de esa actividad de un cantero, García de Escalante, que estaba construyendo, de hecho, la sala capitular. Esto lo hemos resuelto, yo creo que con bastante certeza, revisando, por supuesto, las cuentas y, sobre todo, datando perfectamente los tres escudos, magníficos tres escudos que engalanan el muro sur, el que tienen en pantalla, el muro exterior, ¿no?, de la sala capitular y del zaguán, llegando a la conclusión que lo que hizo el cantero fue un encamisado, una especie de membrana de piedra que recubrió el viejo edificio ya existente de ladrillo, cuya ventana hemos visto en esa primera imagen de la capilla de la sala capitular, ¿no? Es decir, el deseo de la catedral de monumentalizar, de poner en valor una arquitectura. Evidentemente los edificios de ladrillo no son muy comunes en la catedral, son edificios normalmente accesorios. Es decir, en la catedral de Toledo se ha construido siempre en piedra. El hecho de digamos, ubicar la sala capitular tan importante en esos espacios, pues conllevó ese recubrimiento, ese encamisado, esa nueva piel, mucho más monumental, que llegaría hasta esa especie de cornisa o más bien línea de imposta, que también formaría parte del trabajo de este personaje. Es decir, en esta campaña constructiva lo que se hizo es cegar todas las ventanas que hemos más o menos localizado en la sala y abrir dos grandes ventanales que iban a iluminar tanto el zaguán como el ventanal de la sala capitular. No lo he comentado, el escudo que tienen ahí es uno de los pocos ejemplares del escudo del efímero Felipe I de Castilla, que cuando incluso se colocó en 1506, a finales de año, ya había fallecido en Burgos, con lo cual es un referente cronológico importantísimo. Además estaba policromado, y lo hicieron tanto el propio Juan de Borgoña como Francisco de Amberes. Y los dos pequeños escudos a ambos lados son los escudos del arzobispado de Toledo en tiempo de Cisneros, con lo cual yo creo que este problema más o menos lo resolvíamos, dejando, digamos, la situación, aunque la imagen es mala, la situación, digamos, funcional de este alto edificio, que incluso tiene debajo un pequeño garaje, en obra y fábrica, oficina de obra y fábrica, zaguán y sala capitular. Y finalmente, esto es muy interesante, en el piso superior siempre ha existido, hasta bien entrado en el siglo XIX, esta manufactura tan importante de una catedral, que era la cerería, el lugar donde se elaboraban las velas. Es posible, es una hipótesis a tener en cuenta, que la antigua cerería pudiera haber estado en esos dos espacios que se van a dedicar a zaguán y sala capitular. Y por este motivo se compensó a la obra y fábrica, digamos, instalando la cerería en el piso alto, donde siempre se ha conocido, ¿no? Incluso todavía hay algún utensilio de esta actividad. Hace un tiempo el difunto arquitecto Jaime Castañón me comentó que en una ocasión, haciendo un agujero en la cerería, en el suelo, dieron con la armadura antigua de la sala de lo que hoy es sala capitular, y además, ahora los veremos, los casetones que estaban cosidos a esa armadura, justificando que la sala capitular que conocemos hoy como tal ya existía antes, que tenía su propia armadura, y que lo que hizo Francisco de Lara simplemente es fabricar una maravillosa estructura, ¿no?, a la mudéjar, pero ahora lo veremos, con decoración a la romana, a la italiana, cosida a esa antigua, diríamos,
y armadura. El último nivel también existía en este periodo constructivo, se manufacturó lo que sería la armadura de par y nudillo que tenemos en el piso superior, y ya paso a introducir a un personaje, a Pedro Gumiel, que sería ese arquitecto en persona de la máxima confianza de Cisneros. Cisneros, desde que pues entra en la catedral, hombre, tenía motivos para desconfiar del personal, sobre todo algunos canónigos que le harán la vida imposible, ¿no? Que tendrá una auténtica pugna con ellos. Quiso desde el principio, desde las obras del claustro, las obras del retablo mayor y estas obras, tener controlado, ¿no?, todo el proceso constructivo. Y esto lo hizo con Pedro Gumiel, que es un arquitecto que está trabajando en Alcalá de Henares con él, que hace visitas ocasionales a la obra, que se pone por encima incluso del maestro Enrique Egas, que es el maestro mayor de la catedral, y luego aquí entra un poco la figura de Juan de Borgoña. La parte dedicada a lo decorativo, hay que sacar la conclusión que está en manos de Juan de Borgoña. Incluso ya a partir desde aproximadamente el otoño de 1508, cuando Borgoña hace un viaje a Alcalá de Henares, es posible que ya reciba las instrucciones para decorar el espacio, las historias, ¿no?, el ciclo iconográfico para decorar la sala capitular y el zaguán. En Borgoña, a partir de entonces, se dedicará a hacer muchas condiciones de obra para otros pintores, tasaciones de obras que se van a incluir en este, diríamos, repertorio decorativo, ¿no?, adquiriendo esta responsabilidad, digamos, de organizador, ¿no?, por encima de pintores como Luis de Medina. Ahora hablaré de este también interesante pintor, Diego López y Alonso Sánchez, en todas las tareas decorativas, ¿no? Hemos dejado la obra de carpintería, de los casetones, pues aquí está la armadura. Lo primero que se hace, trabajar de arriba abajo, es la decoración, el dorado y la policromía de esta armadura, que es la mejor síntesis. Luego intentaremos situar el origen de esta mixtura, ¿no?, entre lo que es una tradición constructiva local a la mudéjar de la carpintería de armar, con esa forma, esos casetones, y sobre todo, luego veremos detalles, ¿no?, de esa decoración al romano, de esos grutescos, que son toda una novedad en el contexto de la catedral de Toledo, ¿no? A partir de ahí, 1509-1511, el propio Juan de Borgoña lo tenemos cobrando por las decoraciones de los muros de la sala capitular. Ahora veremos todo el ciclo. En este contrato, aunque no tenemos las condiciones, incluyo, por supuesto, también el episcopologio, esa lista, digamos, esas 72 figuras de los 72 prelados que ocuparon la sede toledana. Y saltando por ahora a el famoso zaguán, Luis de Medina en 1510 contrata la pintura de los muros del zaguán. Esta obra hay que atribuirla a Luis de Medina, pero entendemos que esta obra, esta manera de decorar el zaguán, estas ventanas, esta arquitectura adintelada tan extraña, y esa apertura, ese paisaje domesticado, luego veremos algún detalle más, ¿no?, aunque está todavía, pues como ven, los muros sucios. Estos son los armarios que ha sido imposible desmontar, ¿no?, sin dañarlos, y que habrá que buscar, pues en el futuro, algún medio de poder separarlos del muro para estudiar y luego restaurar todos los muros, porque sabemos que desde abajo, de arriba abajo, está todos los muros de este pequeño zaguán, que por cierto está como amplificado de forma como si fuera un trampantojo, ¿no?, una engañiza. Parece que estamos observando ese paisaje, como decía, domesticado. Decía, esta manera de decorar las cosas no es una novedad en la catedral. Tenemos documentación de 1498, 12 años antes del contrato de Luis de Medina, de Juan de Borgoña trabajando en el claustro, decorando una estancia con los mismos motivos decorativos. Tenemos los documentos que dicen que Borgoña iba a decorar el cenador del claustro, una habitación que ya no existe, con ciertas verduras y árboles y tiestos de clavelinas y de hierbas y de aves. Es prácticamente una descripción de lo que vemos, ¿no?, incluidos los famosos tiestos, que enseguida veremos cuál es su origen.
que decoran esa arquitectura adintelada. Con lo cual yo sigo pensando, y esto entiendo que es un poco quizás polémico, que bajo la actividad de Luis de Medina, un pintor pues, que no tenemos mucha información de él, de dónde viene, si ha estado en Italia, está por supuesto el orden y mando de Juan de Borgoña, que le está planteando este magnífico conjunto de entrada. Ya que estamos en él, ojalá pudiéramos estar viéndolo en directo, pero bueno, estamos aquí estupendamente. Ya que estamos entrando a El Zaguán, iniciemos el programa iconográfico. Es una especie de continuidad. Según entramos por esa puerta al fondo, ¿no? Tenemos ya esa girola de la catedral. Según entramos tenemos lo que se denomina esa especie de hortus conclusus, ¿no? O diríamos jardín acotado, que es uno de los símbolos que proviene del Cantar de los Cantares de la Inmaculada Concepción, cuando todavía la iconografía de este dogma no ha sido establecida, ¿no? Hay una serie de escenas dentro de la vida de la Virgen, luego las veremos dentro de la sala capitular, que nos invitan, ¿no?, a este camino inmaculista. Este sería una especie de filtro. Incluso la leyenda que aparece en la parte, en el arco rebajado, casi dintel de la puerta, nos lleva a uno de los versículos del Salmo 32, dedicado al pecador rey David. Gloria mini omnis recti corde. Alegría del hombre, en este caso alegría del rey David, que ha sido perdonado su pecado. Su alma por fin podrá llegar su alma redimida podrá llegar al paraíso. El paraíso sería esa zona de verdura, vegetal. El paraíso es una alusión a Eva. Eva es la prefigura de María, y es como un filtro, ¿no?, del pecador, que tiene que dejar sus pecados ante esos motivos, diríamos, inmaculistas, que preceden al ciclo iconográfico que se desarrolla a base de historias perfectamente separadas por esas arquitecturas ficticias, pinturas de la vida de la Virgen. Comenzando al fondo a la derecha, está justamente el puntero ahí, ¿no?, en el número 1, que por cierto es uno de los temas habituales, ¿no?, en esa devoción inmaculista concepcionista. Ahora hablaremos de sus protagonistas, ¿no? Cisneros es un convencido defensor, ¿no?, también de la virginidad de María. Ahí se inicia el ciclo, ¿no?, con ese abrazo a la puerta, en la puerta dorada. Sigue a la derecha siempre en el muro sur, ¿no?, el nacimiento de la Virgen, la presentación también de María en el templo y la anunciación, y luego salta al otro lado. Ya vamos con el número 5 al muro norte, con la visitación, que es otro de los temas estrella de esa devoción inmaculista, la presentación ahora de Jesús en el templo, la dormición, la asunción de María. Serían las 8 historias habituales, ¿no?, en este momento de la historia de María, a la cual se añade, diríamos, el motivo local toledano, que incluye también la vida de María, por cierto, y que en cierto modo tiene su relación con esta devoción inmaculista, que sería por supuesto esa magnífica pintura de la imposición de la casulla a San Ildefonso, ¿no?, que sería el reconocimiento de la Virgen María, que baja del cielo según el milagro y se posa en el famoso escalón sagrado, es decir, que hace ese honor a la catedral, que no por casualidad es primada de España. Es que tiene un gran milagro, por encima de otros milagros, otro tipo de reliquias que tenían sus oponentes. Recuerden que lo de primado se discute hasta el siglo XX a la sede toledana por sedes como Tarragona, como Braga, como Santiago de Compostela, que también tienen su historia antigua, diríamos, paleocristiana religiosa, ¿no? Digo, este motivo está muy bien llevado porque evidentemente el gran defensor de la virginidad de María, el autor de esa obra, el Virginitates Beatae Maria, ese manuscrito luego publicado en múltiples ediciones, esa defensa a ultranza de la Virgen, es San Ildefonso. Y qué mejor que los canónigos de la catedral y el propio Cisneros pongan el valor esta figura, que luego también aparecerá, ¿no?, en el episcopologio que hemos citado, ¿no? Decía que Cisneros tenía muchos motivos para
implementar esta devoción a María en la sala capitular, el gran defensor de la orden concepcionista, el gran animador de la creación de cofradías de laicos concepcionistas. Él mismo creó en 1506 en su capilla del Palacio Arzobispal una cofradía de esta naturaleza. También, como he dicho, los canónigos. Poner en valor la figura de San Ildefonso era otro punto a su favor. Y además, como complemento de ese ciclo mariano, tenemos los muros de fondo, ¿no? El muro oriental, la cabecera con esas tres historias dedicadas a la pasión de Cristo, algo habitual en la iconografía cristiana, pero en la sede toledana tiene un añadido muy importante, ¿no? Que son los propietarios de unas reliquias muy significadas, partículas del lignum crucis, una espina de la corona de espinas de Cristo y luego ese pedazo de la túnica púrpura de Cristo que luego le sirvió al Greco, ¿no? Para pintar su magnífico cuadro sobre, digo el motivo, no realmente la tela, sobre el expolio, ¿no? Que luego también se complementa encima de la entrada, la B, ¿no? Con ese gran juicio final, donde también la presencia de la Virgen es importante como mediadora, ¿no? ante el Señor, también de San Juan Bautista, cerrando en lo que serían las historias, el ciclo iconográfico. Pero aquí no termina el ciclo iconográfico. Yo creo que hay que poner en valor la presencia inopinada, inusual, de ese episcopologio, que serían esos 72 personajes pintados. El número 1 es el mítico, lleva su nimbo, San Eugenio, ese referente, ese ancla de la historia eclesiástica toledana que nos lleva hasta el siglo I, en esa versión, insisto, legendaria. 72 personajes que siguen ese orden. La idea de continuidad es fundamental, sobre todo en una ciudad que ha sido dominada por los musulmanes. Los 72 prelados que dan toda la vuelta siguiendo, ¿no? Las manecillas del reloj hasta llegar al número 72, que es el propio Cisneros. A partir de ahí ya saben que el ciclo cae a la segunda línea ya con óleo sobre lienzo, ¿no? Con esa costumbre de ir retratando a todos los titulares de la sede arzobispal. Según mi opinión, de las 72 figuras de el episcopologio pintado por Juan de Borgoña y los suyos, 71 no son retratos, evidentemente son lo que llamamos tipos. Es decir, figuras de prelados con diferentes, como verán, atributos, con algunos rasgos naturalistas, pero no son retratos porque no disponían de la imagen de esos legendarios desde el siglo I obispos y arzobispos de la sede toledana. Digo esto porque el 71, que es el que está al lado, luego lo veremos en un detalle, de Cisneros, que es el cardenal Mendoza, a mi modo de ver tampoco es un retrato. De hecho, se parece mucho a una figura cercana del mismo muro, con lo cual, digamos que están repitiendo, estereotipos faciales para plantear esa iconografía hasta el número 72, que es realmente un retrato, como enseguida tendremos ocasión de ver. ¿Por qué hacen esto? Es la gran pregunta. ¿Por qué introducen en una sala capitular un episcopologio? Es inédito en la historia de la Iglesia. Luego veremos algunos modelos italianos, romanos, por más señas, pero realmente no existe en la Iglesia española una modalidad de episcopologio incluido en una sala capitular. Yo creo que el asunto de la jerarquía también está planteado, ¿no? Es decir, un Cisneros que nada más pisar Toledo pues es prácticamente enunciado por un grupo de canónigos que quieren conservar sus prerrogativas, que incluso van hasta Roma a pleitear con el arzobispo. Meterles en vereda y hacerles ver que la jerarquía también es un sistema físico, es decir, que los que han esa hilera de, entre comillas, ¿no? Los jefes, los prelados de la sede toledana están por encima tuyo, que te sientas en la sillería, es una manera también de ejercer visualmente esa autoridad, además de la antigüedad que hemos citado, de la continuidad, que es una idea muy interesante, ¿no? Tener a todos los 72 seguidos significa que la Iglesia toledana ha seguido funcionando en la época de la dominación musulmana, aspecto siempre, diríamos, conflictivo, ¿no? Y además, en el muro derecho, en el muro que tenemos
en pantalla esa pléyade, ¿no?, de arzobispos o prelados, ¿no?, de la sede toledana hispano-visigoda, con esa floreciente cantera, ¿no?, de grandes prohombres, ¿no? Es decir, es una manera también de reivindicar el papel, ¿no?, del prelado, de su continuidad, de su antigüedad, etcétera, etcétera, ante estos díscolos canónigos que pues, se enfrentaron duramente con Cisneros, ¿no? Bien, voy a hablar de el primitivo episcopologio. Luego hablaré del episcopologio reformado. El que tenemos hoy es el primitivo, pero con cambios. Esto puede parecer de perogrullo, pero tenemos 72 figuras y 72 nombres ocultos debajo de esa hilera de cartelas que se incluyeron a partir de 1591, a posteriori, tapando los 72 nombres que los listan tanto Blas Ortiz, el gran historiador canónigo de la catedral en el siglo XVI. Él nos da el listado original de los 72 nombres, y luego el propio Sebastián de Orozco también dejó apuntada la lista de los 72 nombres. Lo hemos comprobado, debajo de las cartelas, en letras negras, simulando como si fuese una epigrafía en piedra, estaban los 72 nombres de las 72 figuras, más 2 inscripciones históricas que han aparecido, algunos restos en la restauración, sobre la caída de Toledo de manos musulmanas y sobre la liberación en 1085, por Alfonso VI, ¿no?, como datos, digamos, históricos. El episcopologio primitivo no tenía los escudos que ven, ¿no?, en esa especie de dintel. Fueron añadidos a partir de 1591, como las cartelas. Tampoco había cronología. Ahí tienen algunos datos, ¿no?, del año de función de los prelados añadidos a posteriori. El primer episcopologio tampoco sabemos quién lo crea, es decir, detrás de Juan de Borgoña hay alguien que ha estudiado la historia de la Iglesia toledana y ha habilitado una lista de 72 nombres. Posiblemente alguien cercano a Cisneros, alguien conocedor, ¿no?, de la historia eclesiástica, que a pesar de ello pues cometió algunos errores, por supuesto, en ese listado. Se basó principalmente en el Códice Emilianense, que se conserva en la Biblioteca del Escorial, que es un listado de 45 nombres desde el inicio de la Iglesia toledana hasta el siglo X. Por desgracia, el primer autor del episcopologio equivocó la cronología y se pensaba que esa lista de 45 nombres llegaba hasta la caída en manos de los musulmanes de la ciudad de Toledo. En todo caso, hay una clara disfunción histórica entre los nombres de la primera serie y los nombres de la segunda serie, ¿no?, que vemos en pantalla. En el episcopologio modificado, como he dicho, se introducen las cartelas, los escudos, y claro, el estudio histórico de las biografías de los prelados ordenado por el Cabildo en la segunda mitad del siglo XVI a Álvar Gómez de Castro, el gran autor también, ¿no?, de esa biografía de Cisneros, hace que la nómina de nombres de prelados se vaya ampliando. Álvar Gómez de Castro muere sin terminar su obra, pero a partir de 1591 el Cabildo ordena a Juan Bautista Pérez, que es un gran hombre, un gran canónigo, un gran bibliotecario, un gran sabio y un estricto historiador, que luego va a rechazar las falsificaciones que afloren en Toledo, tan peligrosas, ¿no?, para la historia eclesiástica. Juan Bautista Pérez se va a encargar de expurgar esa lista de 72 nombres con el problema añadido, que le van a salir 82. Con lo cual nos encontramos con esta, fíjense bien en la imagen, 5 es el muro de entrada, es justamente el muro que coincide el final de la época cristiana con la llegada de los musulmanes. Tenemos 5 figuras y debajo, si las cuentan, 9 cartelas. ¿Por qué? Porque se ha engrosado la lista de prelados de Toledo y no tienen más figuras, no van a pintar a más figuras, con lo cual aquí comienzan los problemas, porque el encargado de actualizar visualmente, bueno, aparte de pintar las cartelas y los escudos, es un tal Blas de Prado, un pintor muy interesante, un gran retratista, que lo que se dedica, siguiendo las órdenes de Juan Bautista Pérez, es de actualizar las imágenes que tienen que ser transformadas
porque se han cambiado los nombres. Y tiene ahí un estupendo ejemplo. Fíjense en el personaje Nimbado de perfil, el primero de la serie a la izquierda, que es San Julián. En la primera serie, San Julián era el personaje de la derecha, este de aquí. Si se fijan bien, en torno a la tiara hay una especie de mancha oscura. Es decir, le han tapado el nimbo porque en la primera serie esa figura era San Julián, y en cambio a la de la izquierda, que no era San Julián, le han, no digo pintado, le han aplicado el pan de oro para marcar la presencia de un santo. Sucedió lo mismo con los cardenales que bailaron, los que en la primera serie, las figuras que eran cardenales, por el cambio de orden, porque has introducido más nombres, saltan y ya dejan de serlo. Se les quita el capelo cardenalicio y el color púrpura, y a otros se le añade. Es decir, todas esas alteraciones las introdujo este interesantísimo Blas de Prado. Y es aquí que nos vamos al gran problema que surge en la restauración cuando se empieza a limpiar el muro del testero. Fíjense además que hay una grieta horizontal que atraviesa prácticamente pues las tiaras, ¿no? Las cabezas de los 6 personajes de este grupo. Entre ellos el último es Cisneros, ¿no? Fácilmente reconocible. Hay un dato visual muy extraño. El cuerpo de Cisneros está mirando frontalmente. No les recomiendo que hagan el giro de cuello, pero si miran hacia la derecha tendrán problemas en el cuello, es decir, esa posición forzada, pero que tiene un referente clásico evidente, ¿no? Las efigies, los retratos de perfil antiguos, ¿no? De las monedas y las medallas romanas, etcétera, etcétera, evidentemente es la influencia que tiene el pintor que eligió ese perfil a la derecha. Pero si se fijan en esta imagen durante la restauración, había sido saneada la grieta, se pusieron mis compañeros a limpiar el retrato de Cisneros y nariz, ojo, tiara en otra dirección, claramente. Es decir, había un retrato debajo mirando a la izquierda, que en un momento dado se desecha por la imagen tradicional mirando a la derecha, que es la que hemos tenido siempre todos en mente y es la que se ve hoy en día, ¿no? Este retrato, vamos a llamarlo oficial, enseguida lo voy a justificar lo oficial. Estuvimos tocando también este espacio, este vacío, pensando que quizás la cruz, en el caso de mirar a la izquierda, la cruz fuese luego hacia la derecha, y no fue así, ¿no? Aquí, evidentemente, tenemos un problema importante sobre la autoría, sobre quién pudo haber pintado el segundo retrato. El primero, pues justamente tiene que ser Juan de Borgoña. El Cisneros de izquierdas tiene que ser de Juan de Borgoña. Ahora, ¿por qué y quién pintó el Cisneros mirando a la derecha? Pues es una pregunta estupenda. Yo puedo plantear un par de hipótesis en cuanto a la autoría. Evidentemente la autoría de Juan de Borgoña y luego la autoría de este Blas de Prado, que es un pintor, insisto, muy interesante. Ahora bien, hay que echar mano de la imagen oficial de Cisneros, que se acuña a partir de nunca mejor dicho además, se acuña a partir de 1508 con esa medalla que ven a la izquierda. Hoy en día la medalla está en paradero desconocido, en alguna colección particular quizás perdida, ¿no? En todo caso nos presenta un retrato muy naturalista. Fíjense que en aquel entonces Cisneros rondaba los 70, 71 años. El Cisneros de la izquierda, con esa nariz tan prominente, esas patas de gallo, ese labio y ese mentón tan característico, evidentemente trasluce un naturalismo real, ¿no? De alguien que era así. Esa imagen la tenemos fechada en 1508 porque ya se le trata como cardenal, desde 1507 lo era, y además se alude a la Universidad de Alcalá de Henares. Posiblemente sea la medalla que conmemora la primera promoción de colegiales de Alcalá de Henares, ¿no? Se atribuye a Felipe Bigarni, ahí no entramos, pero claramente, ¿no? El retrato a la derecha de Cisneros, aunque se puede decir que tiene una mejora, ¿no? Una idealización, hoy diríamos un lifting,
el perfil de Cisneros, como también se aprecia en el famoso relieve que hoy en día se conserva en la Complutense, pero que proviene, atención, ¿no?, de la Universidad Complutense de verdad, que es la Alcalaína, ¿no? Ese relieve últimamente atribuido a Domenico Fancelli, yo creo que con buen criterio, ¿no?, al autor del Sepulcro de Cisneros, va en la misma dirección, ¿no? Jugando o extendiendo esa imagen oficial de Cisneros mirando a la derecha como las medallas, y aunque también pues con un cutis y en general, ¿no?, un tratamiento mucho más idealizado. Bien, la hipótesis que planteo en la monografía, o la doble hipótesis sería que el autor del retrato actual mirando a la derecha sea Cisneros. ¿Por qué? Bueno, pues se puede pensar que quizás la grieta obligó en un momento dado a cambiar el retrato. ¿Cambiar la orientación? Pues no lo sabemos. Una hipótesis. También se puede pensar que en 1517, con la muerte de Cisneros, decidieran introducir por fin el primer retrato en la sala del fallecido arzobispo. Es decir, que antes hubiese un Cisneros a la izquierda tipo, o con un retrato pues muy idealizado, y que luego se decidieran a copiar el retrato oficial mirando a la derecha, y que también fuera Borgoña, porque todavía en 1517 pues se andaba trabajando en la catedral, ¿no? No hay documento que lo avale, es una pura hipótesis. Y la segunda hipótesis es que en esa campaña de cambios a partir de 1591, por un motivo que se nos escapa, Blas de Prado le cambiase la orientación, igual estaba deteriorado por la grieta, no sabemos, por lo que sea, cambiase el retrato y copiase la medalla, y por tanto a la derecha el perfil de nuestro promotor de la obra, el arzobispo Francisco Jiménez de Cisneros. Si apareciese en la documentación de esta intervención última de Blas de Prado, tenemos referencias en la obra de Fábrica, pero nos falta, digamos, el documento final, donde él justificaba el trabajo realizado y donde seguro, si cambió de orientación el retrato, lo diría. Yo casi seguro digo que el cuello... se ve mejor aquí, ¿no? Aquí, el cuello de Armiño no es de Borgoña, es los cuellos de Armiño que se introducen a partir de 1591 para cambiar la identidad o para introducir la identidad o el cargo a los nuevos cardenales. Y fíjense un detalle muy, muy interesante, el tratamiento que se da a la cruz, con cierta perspectiva. Tanto la cruz de Mendoza, la doble cruz de Mendoza, con el doble astil, como la cruz de Cisneros, tienen, digamos, esa especie de perspectiva, mientras que el resto de cruces son planas. Ahí alguien ha tocado la cruz también. Posiblemente pues, fuese Blas de Prado. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, la verdad. Pero sería la hipótesis, digamos, segunda, ¿no?, la de una autoría de Blas de Prado. Vamos a continuar y a terminar este primer bloque planteando cuál podría ser el modelo, ¿no?, de esta disposición general de la sala capitular. En España no hay nada igual, un contexto iconográfico que mezcle las historias más un episcopologio, pues es inédito, ¿no? Y menos todavía una sala capitular. En Roma, Erika Dolphin plantea que el modelo, digamos, decorativo sea el de la famosa Capilla Magna del Palacio Vaticano, la conocida como Capilla de Sisto IV, que es Francesco de la Rovere, la Capilla Sistina. Entendamos que es la Capilla Sistina anterior a Miguel Ángel, es decir, cuando todavía no existía esa gran bóveda decorada, y la decoración era de estrellas, según sabemos, y cuando tampoco había pintado el gran juicio final del fondo. Es decir, las historias que vemos a ambos lados, también muy interesante, compartimentadas en una estructura ficticia arquitectónica pintada en el muro, tanto las cortinas como las pilastras que sirven para segmentar, ¿no?, las famosas escenas pintadas por esa pléyade de artistas florentinos, esa generación maravillosa, Cosimo Rosselli, Domenico Ghirlandaio, también este nombre que siempre se ha barajado como maestro quizás de Juan de Borgoña, Botticelli, Perugino. Además, Vasari dice que Luca Signorelli, Biagio de Antonio y el propio Pinturicchio
subcontratan parte de esas escenas. Esa unión de escenas en arquitecturas ficticias más, ¿no? Esta especie de serie papal. Estas figuras son los 28 primeros papas de la Iglesia italiana, es decir, desde romana, desde San Pedro hasta el Papa Marcelo I, que gobernó la Iglesia entre el 308 y 9, estarían representados en esos nichos, ¿de acuerdo? Son figuras de cuerpo entero, diferente disposición. Yo me inclino más, aunque entiendo, ¿no?, que este ciclo decorativo, que por cierto, cuando Cisneros viaja y vive 6 años, del 60 al 66 en Roma, esto no existía. Había llegado al pontificado Sisto IV. Con lo cual, bueno, esa justificación, y tampoco era todavía franciscano Cisneros, pues queda un poco en entredicho. Lo que sí existían son estas dos maravillosas series papales ya perdidas en la Basílica de San Paolo Extramuros y en la, entiéndame, Basílica Vaticana Constantiniana, anterior a la actual. Ya saben que para construir la actual Basílica de Miguel Ángel y luego de Maderno hubo que demoler la anterior. Vamos a ver una imagen primero de un personaje, un pintor que no es sospechoso de inventarse cosas. Panini es uno de los grandes vedutistas romanos, ¿no?, que nos deja esa imagen espectacular del alzado de la iglesia de la Basílica Mayor de San Paolo, que saben que en el siglo XIX, en 1823, sufrió un incendio y prácticamente luego se renovó toda su arquitectura. Fíjense en la disposición que tiene este alzado y sobre todo en cómo se conjuga la arquitectura real que se ve en la pintura de Panini, es decir, esa arquería con columnas exentas, y luego estas arquitecturas ficticias, estos recuadros que a plomo con las columnas distribuyen las diferentes escenas de la vida, de lo que sea, ¿no?, Hechos de los Apóstoles, etcétera, etcétera. Lo más interesante es esta banda, que tiene aquí estos clípeos o tondos, son los retratos de los papas desde San Pedro, son pequeñitos, dobles, van dando toda la vuelta a la basílica, y luego, como no les entraban, también introdujeron esos clípeos aquí, ¿no?, en las enjutas de los arcos, continuando la serie papal. Idem de idem, lo mismo, aunque no tenemos imágenes en color, de la antigua Basílica Vaticana. Hay que hacer tener mucha imaginación para pensar que eso es el alzado de la vieja basílica demolida para dejar paso a la nueva. Fijémonos que el sistema constructivo es parecido, dado que es una basílica, columnas exentas, en este caso con un entablamento adintelado. Fíjense que ya en el friso aparecen ya esos circulitos que son los papas de la serie papal, arriba otros en parejas también más circulitos, ¿no?, con esos tondos, con los, entre comillas, ¿no?, retratos de los papas, más dando toda la vuelta también a la basílica, y luego lo que ven encima es el armazón arquitectónico ficticio pintado que separaba las diferentes historias, como en San Paolo, pues de santos y demás, o ahí el Calvario que ven en la imagen central. Es decir, existían estos dos modelos, importantes modelos, ¿no?, en Roma, en las dos basílicas, junto con Santa María la Mayor, ¿no?, y alguna más, quizás San Sebastián, de las más importantes, y que también ponían en valor la continuidad de la serie no dinástica, ¿no?, pero sí continua de los papas de Roma. Yo creo que por aquí van un poco los tiros, aunque evidentemente adaptado al espacio tan poco común de la sala capitular, ¿no?, con ese episcopologio como si fuese esa serie papal. Bien, ya comenzando, enfocando y más brevemente ya hacia esa cultura visual de nuestro Juan de Borgoña, ¿de dónde procede? ¿Cuáles son los motivos, ¿no?, aparte de ese modelo que hemos visto romano en cuanto a la composición de la sala en general, algo que nos dé una pista, ¿no?, de dónde viene este hombre? Pues segunda sorpresa de la restauración, llegaron los análisis químicos de los pigmentos y nos dijeron nos confirmaron que las pinturas murales de la sala capitular habían sido pintadas en temple sobre muro. Es decir, que Juan de Borgoña no había pintado al fresco. Esto era uno de los argumentos más importantes para pensar o hablar del italianismo, casi diríamos del florentinismo, ¿no?, porque la técnica por excelencia de los grandes pintores
italianos florentinos era la técnica al fresco. Una técnica al fresco tremendamente difícil de ejecutar, requería mucha precisión, mucha rapidez, un perfecto control de la naturaleza de los materiales y un proceso productivo que iba más allá de un pintor, de un jefe, digamos, de taller, sino que necesitaba de pintores, un grupo de pintores avezados en esta técnica que preparaba esa cal apagada para que los colores se incrustaran en el muro, ¿no? A pesar desde la pérdida de este argumento, yo sigo pensando que tenemos suficientes motivos para creer que nuestro Juan de Borgoña procede de este foco, de este mundo florentino, ¿no? Por un lado, argumentos, el uso y la manera que emplea, ¿no?, de la decoración al romano, que se dice, ¿no?, del grutesco. No es un indicio florentino, es un indicio que maneja un lenguaje, casi diríamos que es bilingüe, que además de pintar, como pintan los pintores del norte, por esa procedencia borgoñona, utiliza el lenguaje italiano clave en esas decoraciones que impregnan, además con unos diseños tremendamente singulares. Esto lo comenté con Erika Dolphin. Yo, claro, cuando vi esas magníficas, esto es el aerocave, ¿no?, la parte baja de la base, el friso de la armadura. Cuando vi estos diseños tan, digamos, perfilados, dije, esto tiene que aparecer en alguna obra de época de Florencia. Estuve buscando, luego lo consulté con Erika y me decía lo mismo, no los encontré, son inéditos. Se los ha creado él, ha creado unas plantillas y ha ido siguiendo, ¿no?, esa decoración tanto en el friso como luego en estos grutescos, ¿no?, de los peinazos, de todo el interior, ¿no?, de esos casetones, ¿no? Es decir, manejando un lenguaje que de por sí era muy novedoso en la catedral. Y que, por supuesto, también tenemos noticias que antes de la sala capitular, en 1498, ya está pintando o decorando al romano las armaduras de la sala del sector del claustro que estaba decorando, ¿no? Con lo cual, prácticamente desde que llega a la catedral 95-98 está ya introduciendo ese lenguaje que hoy tenemos en las armaduras, ¿no? Armaduras que ahora veremos, ¿no?, esa conjunción de diferentes elementos, más decoraciones. Ahí tenemos una imagen bastante mala de esa magnífica portada florentina pintada. Atención a esto, pintada, es una engañiza, además pintada sin relación. Fíjense estos dos, este adintelado que prácticamente penetra en la portada. No hay una relación clara, ¿no?, entre la estructura, el armazón arquitectónico y la portada. Y encima, enfrente, posiblemente Pedro Gumiel le planta una maravillosa portada a cuchillo, ¿no?, a yeso, una yesería a la morisca que rompe totalmente todo este conjunto, diríamos, italiano. En todo caso, las decoraciones que hemos marcado ahí y muchas más en el interior también de la sala capitular, otro problema, nos remiten a ese gran monumento que tenemos en la capilla mayor de la catedral, que es el sepulcro. Esto sí que es arquitectura tridimensional, real, es un sepulcro de Mendoza que está atribuido, y muy bien atribuido, a Andrea Sansovino, este escultor que, viniendo de Portugal, de Lisboa, pues al parecer dio la traza de este monumento, que es el primer monumento construido en Toledo, en la catedral, de progenie, diríamos, clasicista, con un modelo además, ¿no?, de enterramiento que viene directamente del mundo romano, ¿no?, y cuyas fechas pues andan bailando, ¿no?, en 1503-1513, es decir, no tenemos ningún documento de la construcción de este monumento, que coincide también, ahora lo veremos, con la construcción del retablo mayor de la catedral y con las decoraciones de la sala capitular, ¿no? Con lo cual también hay, digamos, un trasvase desde las decoraciones de la arquitectura real, tridimensional, que es el sepulcro, a esas pinturas realizadas en el zaguán, ¿no? A más, y esto he de ser quizás más prudente, hay motivos del incipiente grabado florentino. Ya saben que luego, ya a partir, ¿no?, de la segunda, tercera década del siglo XVI, la estampa
va a ser una fuente inagotable de motivos, de composiciones para los pintores. Todavía no lo es en este periodo, pero hay un grupo de estampas en el British Museum atribuidas a un florentino, a Baccio Baldini, con motivos que por lo menos, no quiero decir que Borgoña o Luis de Medina estén copiando, pero que sí que pertenecen al mismo contexto cultural, ¿no? Son esos angelotes sujetando el escudo con esas cuerdas, ¿no? de cisneros, un escudo, como dicen en Italia, a testa di cavallo, a cabeza de caballo. Fíjense el borde, ¿no? Recortado en forma de cabeza frontal de caballo, que es un elemento ajeno a la tradición heráldica española, y cuyo primer escudo a testa de caballo lo tenemos en el Terno de Mendoza, que es una manufactura textil creada en Florencia. Luego también hay una pintura de Berruguete, de Pedro de Berruguete, que también tiene esta forma, ¿no? Es algo que nos lleva al mundo directamente italiano, al igual que las figuras que tenemos en pantalla, estas tiras decorativas, con los tiestos de clavelinas, decía el documento, bueno, con los tiestos con floreados, que también están en el grupo de Baccio Baldini del British Museum, y que aparecen estos tiestos en las decoraciones del zaguán. Pero tampoco hay que irse a las estampas, ¿no? Hay que irse a la pintura. 2 décadas antes de la sala capitular, y esta magnífica tabla, la Madonna di Piazza, de Andrea del Verrocchio, el maestro de esa generación de los Botticelli, Domenico Ghirlandaio, el propio Leonardo da Vinci se forma en el taller de Verrocchio, Verrocchio, que luego influirá, no es un alumno, pero sí muchísimo en el propio Miguel Ángel. Fíjense la estructura arquitectónica, casualmente, de un tema mariano, de una sacra conversación, ¿no? De esos santos con la Virgen y el Niño, y esa estructura dintelada que nos deja ver también, ¿no? Ese motivo eminentemente mariano del paisaje del fondo, paisaje domesticado, esos frutales y esos jarrones que por supuesto también utiliza el que ha pasado, o se dice, aunque no hay ninguna prueba, que puede ser el maestro de Borgoña, Domenico Ghirlandaio, también del taller, como decía, del Verrocchio, ¿no? Lo mismo, aunque con más complejidad compositiva, el fondo, ¿no? Con esa arquitectura dintelada y esa especie de hortus conclusos, o esa alegoría, ¿no? Digamos, visual de la Virgen al fondo, incluidos los famosos cipreses, ¿no? Que en Florencia o en la Toscana están en el entorno natural, ¿no? No están asociados simplemente, como en España, a los cementerios, ¿no? Es decir, son elementos que muy directos. Luego también Ghirlandaio pues es famoso por esos fondos que estamos comentando, sobre todo por crear esa sensación de espacio ficticia, ¿no? Ese muro de fondo que está sirviendo de marco a la Última Cena, al fin y al cabo está topando, ¿no? Lo que es el espacio y abriendo al fondo lo que sería de nuevo, ¿no? Esos árboles, esa naturaleza tan manejada por el hombre, con los pajaritos, etcétera, etcétera, que evidentemente están en la mente de Juan de Borgoña, que los ha visto. Esto no se copia de estampas, esto es que lo has visto y posiblemente lo has pintado también, ayudando al propio Domenico Ghirlandaio. Hay otro factor que para mí es crucial y tiene relación con la manera de pintar la arquitectura, ¿no? Evidentemente un pintor que no se dedica a la construcción tiene más libertad cuando plantea estas estructuras ficticias. Lo que veíamos en San Paolo y también en el Vaticano constantiniano, esa relación, correspondencia entre la arquitectura pintada y la arquitectura real, véase la armadura, está presente en la sala capitular. Fijémonos que las columnas que separan las escenas, que hacen esa función, luego a su vez están sujetando ese inicio de entablamento pintado, ahora lo veremos en detalle, que luego se transforma en ese friso de madera que en la carpintería de armar mudéjar es el arrocave. Aquí no hay motivos musulmanes, esa parte de la armadura se ha convertido en un entablamento y con relieve, como la veremos, y luego a partir de ahí ya se desdobla la armadura. Es como si toda la estructura de la sala estuviera suspendida en esas columnas. Evidentemente no, es el muro lo que sostiene toda la decoración y toda esa armadura, ¿no? Esto es un antecedente, ¿no? De ese uso
de esa asociación entre la estructura arquitectónica con, claro, la armadura de la Sala de los Lirios del Palazzo Vecchio, la Señoría, no es la armadura que tenemos en Toledo. Yo diría que la de Toledo es mucho mejor. Pero los motivos renacentistas sí que lo son, esos casetones, ¿no?, en forma de panal, y sobre todo esa relación de esas pilastras, son pintadas, no son pilastras reales, que sujetan toda esa armadura desarrollada. Bueno, la pintura también es Domenico Ghirlandaio con mucho taller, que sujeta, digo, ficticiamente esa arquitectura de la cubierta, ¿no? Y en definitiva, elementos, aquí se ve muy bien, este es el detalle, digamos, de donde termina la pintura, o sea, más o menos estamos por esta altura, ¿no? Donde termina la pintura y está empezando el entablamento, y donde continúa el entablamento ya constructivo en madera. Atención a estas piezas. Casi yo diría que es una firma de Juan de Borgoña. En los documentos aparecen como bolitas, bolicas, maforquetas o rosetas. Es decir, hay un tornero, un carpintero, que está fabricando miles de piececitas para incrustarlas y para ir creando, digamos, esa gradación desde el muro plano, porque el muro es plano. Está pintado, figurando arquitectura, pero es plano. Y a partir justamente de aquí, primer resalte pintado, las piezas de madera, tal, hasta ir llegando de forma gradual, mejor dicho, hasta la armadura, ¿no?, dando la sensación de que la armadura nace en la arquitectura pintada, ¿no? Y también en el friso, ¿no?, esos elementos que son de madera, y que enseguida los veremos, por cierto, en esa hipótesis que voy a plantear sobre el retablo mayor. El segundo gran aspecto, la utilización, yo diría que casi científica, de la perspectiva monofocal. Ese gran invento, ¿no?, el medio florentino de Masaccio, que por cierto, con mucha relación con la arquitectura. La base de la perspectiva monofocal, de hecho, está en el planteamiento en proyección de arquitecturas, buscando un punto de fuga. Pues bien, en esta campaña de restauración apareció esto. Bueno, estaba ahí. El recuadro no es mío. O sea, no lo he planteado, y luego lo voy a hacer, ¿no? Aquí lo hago, ¿no? Pero el recuadro pintado no es mío, tampoco de los restauradores. Y en el centro hay un orificio, un agujerito. Es el punto donde, cuando estaba todavía fresco voy a quitar el puntero, el muro, aunque no se pinta el fresco, digo, cuando antes se está preparando el muro, alguien ha metido algo, un clavito, un papel, un palo, para tirar desde ahí las líneas que van a las líneas ortogonales que van a las arquitecturas, porque estas líneas de la arquitectura tienen que terminar en este punto de fuga que está, como ven, en la parte baja de la escena, y más o menos a la misma altura que los otros puntos de fuga que se han ido encontrando. Es decir, ahí detrás hay un trabajo de preparación, ¿no?, de geometría, podríamos decir, basada en la arquitectura, que al final deja ese punto de fuga. Saben que el punto de fuga es el punto de nuestra, o marca la línea del horizonte de nuestro punto de visión, nuestros ojos, con lo cual tendríamos que elevarnos un poco del suelo de la sala capitular para estar a la altura perfecta y observar esa compleja escena, con arquitecturas en diferentes situaciones, direcciones, ¿no? Algo parecido, cuando todavía estaba el muro fresco, insisto, no para pintarlo, lo que hicieron, y fijámonos en este detalle, ¿no?, de este calentador a los pies de la cama de la Virgen, estas líneas subyacentes que por supuesto marcan, no sé si se ve por aquí, estas líneas como blancas, ¿no?, que marcarían el suelo, el ajedrezado del suelo, que es otro de los soportes habituales en la pintura de caballete o de tabla, para ir marcando esas líneas de fuga. Yo me imagino que todas ellas, las de las arquitecturas, las de los azulejos, terminarán pues más o menos a la misma altura por ahí. Ahí no apareció ningún agujerito, pero es una perspectiva monofocal ladeada. Posiblemente porque el formato vertical así lo aconseja, ¿no? Y lo mismo en esta columna pintada, donde he puesto yo el recuadro, fíjense que yo he puesto otros dos recuadros porque no se ve apenas, para ver otros dos puntitos
que serían el punto de fuga, ¿no? Aquí el de la derecha, de una perspectiva, la Anunciación, que va de derecha a izquierda, y en la presentación de María en el templo, de izquierda a derecha, y que coinciden casi, eso sí, a la misma altura, en la columna. Es decir, detrás hay un trabajo, insisto, si no es científico, es pseudocientífico. Hay una manera, ¿no?, de plantear estas arquitecturas que, evidentemente, viéndolas previamente, ha habido historiadores que coinciden, ¿no?, en esta visión. O sea, no es una receta, no es algo improvisado, es algo que realmente conoce el señor Borgoña, y que además plantea un movimiento en la sala. Desde que entras hasta el muro frontal, vas por el centro y vas viendo las imágenes, y las perspectivas más o menos, digamos, se van moviendo con tu movimiento en la sala, ¿no? Te permiten tener una perspectiva de cada escena y luego una perspectiva, en cierto modo, entre comillas, general, ¿no? Hay un estudio profundo de este señor. Podríamos justificar, está copiando estampas también en el grupo de estampas de Baldini, en este caso desperdigadas en diferentes fondos. Hay motivos que podríamos pensar que ha podido copiar, ¿no? Fíjense estas arquitecturas con estos frontones circulares de este edículo, ¿no?, de la Virgen. Aquí la perspectiva de este grabado, fíjense que es el punto de fuga en el centro, pero sabemos que este grabado tiene dos estampas, dos hojas, y en otros fondos, por ejemplo en el British Museum, solamente tienen la estampa de la derecha. Es decir, lo que te era una perspectiva central se convierte de nuevo en una perspectiva de lado, ¿no?, que es lo que tenemos en esta maravillosa representación de la Anunciación. Y no lo he citado, lo he estado evitando y lo seguiré evitando, tan parecida a como las pintaba Pedro Berruguete, que es otro de los grandes problemas que tenemos con Borgoña, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene con este personaje tan complicado, sobre todo en su origen, ¿no?, en su formación? Termino, creo que estoy en tiempo. Termino con dos novedades que al final redundan en lo visto en la parte dedicada a la sala capitular, ¿no? El próximo mes me han prometido, está ya aprobado el artículo en la revista Espacio, Tiempo y Formas, en la serie de Historia del Arte de la UNED, un artículo sobre la atribución. Lo que hablamos los historiadores igual es poco conocido, ¿no? El sotobanco o sotabanco, que sería la parte baja del retablo. En este caso, el sotabanco de el retablo mayor de la Catedral de Toledo a Borgoña. En la documentación, sobre todo de esa tesis que he comentado de Jesús Viver Sánchez, hay unos documentos muy curiosos, 1504, construcción y decoración del retablo mayor, que hablan de la decoración de Juan de Borgoña, que es quien contrata la decoración de la parte, la policromía de la parte baja del retablo, de la decoración del redropiés. Tal cual. El redropiés, como ven ahí, es la decoración del faldón del frontal, lo he marcado con un cuadradito, del alba sacerdotal. ¿Qué pasa? Que no tienen palabras para definir sotabanco, no existe el término sotabanco. Entonces está cobrando por grandes cantidades de oro aplicado, ahora lo verán, a el redropiés del retablo mayor, está cobrando Juan de Borgoña, que yo creo, y creo que además de la documentación, aporto la iconografía, aporto el estilo formal de las figuras, que Juan de Borgoña decora todo este sector. Fíjense que hay una leyenda. La leyenda justifica la datación. La leyenda habla de la inauguración del retablo en 1504, coincidiendo con los pagos que estoy comentando y con el final de la obra. Pero es aquí que tenemos una estructura arquitectónica clasicista. Es decir, en un retablo tardogótico, con una decoración excelsa, como ustedes saben, Juan de Borgoña, si fuese el autor, como yo creo, introduce, una pica en Flandes, introduce el futuro. Se deja de decoraciones goticistas e introduce una estructura de pequeñas columnas pseudocorintias con retropilastras. Esto que no ven aquí es una perspectiva en casetones, apenas se ve.
Es decir, está aplicando la misma sensación de perspectiva de movimiento a aquel que entra o sube las escaleritas del presbiterio y se dirige al retablo, al altar mayor. Piensen que esto se aplica cuando el altar original estaba adosado al retablo, al muro, ¿no? O sea, se decoran solamente los laterales, es una estructura de madera pintada y dorada, detrás está el verdadero basamento de piedra que sostiene toda la estructura del retablo. Y fíjense que la situación, ¿no?, de las columnas que estoy citando están a plomo, a lo verano, otra vez en la vista general, con los pilares goticistas del banco del retablo. Hay una relación, pero hay una ruptura tremenda. Es un estilo absolutamente, es el futuro, es el clasicismo. Aquí se ve mejor, ¿no?, esa relación, ¿no?, entre las dos columnas de cada tramo con los pilares goticistas que él no ha diseñado. El retablo se atribuye a Petit-Jean. Es un retablo absolutamente tardogótico, que nada tiene que ver con este periodo, ¿no? Tanto este lado con ese profeta Zacarías está, como ven, en mal estado. Se han ido apoyando pues las sillas, han ido pues deteriorando, perdiéndose el oro. Hay también algún repinte, me imagino que algo harán con él, ¿no?, para poner en valor esta pieza, donde también hay estas láureas florales que salen de esos cuernos de abundancia con escudos recortados a testa di cavallo, 1504. Estos son anteriores al que hemos visto en la sala capitular, ¿no? Y con estos también nichos con veneras, con estos personajes avanzados, creando esa perspectiva que evidentemente, pues yo es que creo que esto es Juan de Borgoña también, evidente, porque está documentado. Y a más, fijémonos la utilización de estas piezas. Estos son como pequeños balaustres tumbados, encadenados. Una primera línea, es decir, de la arquitectura ficticia pintada, poco a poco vamos a ir subiendo. Primero esta línea de balaustres, luego estas hojas como de acanto, lo demás pintado, y luego también más balaustres tumbados, ¿no?, pequeñitos, para ya llegar hasta la arquitectura real, que es la arquitectura del retablo, ¿no? Esto yo creo que está también dentro de la línea con más argumentos formales, como digo, de Juan de Borgoña. Y por último, vamos a comentar otro documento, ¿no?, que publica la texta inédita, Jesús Viver Sánchez. Habla 1508, un documento que se ha pasado en la historiografía. Yo lo cito en el trabajo de la sala capitular. Cita un documento que un pago a Juan de Borgoña en 1508 por muestras que pintó para enviar a Florencia, para que se hiciesen unos brocados. Único documento que sepa yo que relaciona a Borgoña con Florencia. Es decir, está pintando cartones que se envían a los mejores talleres de brocados lujosísimos, de sedas de brocados de Europa, que es Florencia, para confeccionar alguna vestimenta digamos sacerdotal o episcopal. No tenemos más datos. ¿Qué vestimenta? Pues evidentemente es la hora ya de cambiar la atribución a este famoso terno o ornamento rico de Cisneros, que tiene motivos figurativos, como ven en este capillo, ¿no?, esta escena, y en otras que enseguida veremos, que el tejido, los motivos son absolutamente florentinos, no hay más que verlos. Esto no puede ser un taller toledano, como desde Ceán Bermúdez se dice, y con justificación en pagos que no justifican el valor de estas piezas. Es un conjunto riquísimo. Por supuesto, Ceán Bermúdez copia o le manda la información Pérez Sedano, pero hay un problema de lectura de documentos que también trato en ese artículo y que evidentemente remiten este conjunto, ¿no?, de piezas tan estupendos. Insisto que es la élite de los tejidos de esta naturaleza en Italia, en Florencia, y que está dando trabajo a pintores florentinos que se están dedicando a realizar cartones, dibujos que luego los tejedores
estos elitistas tejedores están tramando de forma, como ven, ¿no? Con esa maravilla y esa capacidad incluso de captar el espacio, ¿no? Que creando esa profundidad, todas ellas con al romano, con arquitecturas renacentistas que yo creo que también estarían dentro de lo que sería la obra desconocida, y un nexo de unión con Florencia. Vayan a saber que quizás estuvo trabajando en algún taller de estos, colaborando con bordadores, el bueno de Juan de Borgoña. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias.